Millonario descubre a su empleada en medianoche enseñando a su hijo a caminar. Devastador. La luna brillaba como un ojo vigilante en la oscura mansión, mientras el reloj marcaba la medianoche. Todo parecía en silencio, pero en el corazón del hogar, una escena insólita se desarrollaba. En el cálido resplandor de una lámpara tenue, Sofía, la joven empleada, sostenía a Leo, el pequeño hijo del millonario Gabriel. Con una ternura que solo una madre podría mostrar, lo animaba a dar sus primeros pasos. Pero eso no era todo. La imponente figura de Gabriel surgía como una sombra en la puerta. Su pecho se oprimió al ver una conexión que nunca imaginó, la empleada estaba dando cariño y amor. Había algo en la atmósfera, algo que lo llenaba de inquietud, como si el universo le gritara que la realidad estaba a punto de desmoronarse. Los murmullos del viento se colaban por las rendijas de la casa y revelaban secretos que él nunca estuvo dispuesto a escuchar. Gabriel se preguntaba, ¿cuánto sabía realmente de Sofía? Sus manos temblaban al recordar las miradas furtivas entre ellos, esos encuentros cargados de algo más que trabajo. No, no puede ser, reflexionó mientras el corazón le latía con fuerza, como un tambor en medio de un silencio tenso. Se movió hacia adelante, y el crujido del piso resonó como un eco de traición. Un nudo en su garganta lo mantenía atrapado, incapaz de avanzar o retroceder. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale un toque al botón de like, de verdad me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada una de las personas maravillosas que forman parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El ambiente se volvía cada vez más pesado. Sofía, ajena a la tormenta que se avecinaba, animaba a Leo con sus risas suaves. El pequeño titubeaba, sus pasos eran temblorosos pero llenos de valentía. ¿Acaso era una madre adoptiva en secreto? Gabriel sintió que su mente se nublaba, una mezcla de celos y confusión inundándolo. ¿Cómo había podido ignorar todo esto? Unos segundos pasaron como horas, mientras su mente conjuraba imágenes de una vida que nunca pensó vivir. La mirada de Sofía se alzó, y sus ojos se encontraron. Fue un instante, una chispa explosiva que encendió un millar de preguntas. La luna los observaba, cómplice de un secreto impenetrable. Las emociones brotaban como torrentes, deseo, traición, añoranza. Así, Gabriel supo que su vida jamás sería la misma. ¿Pero qué haría al respecto? ¿Debería confrontarla, o había algo más profundo que se alzaba ante él? La noche exhalaba su aliento helado mientras la incertidumbre sobrevolaba como un ave de rapiña. ¿Qué decisiones tomaría Gabriel? ¿Qué pasaría cuando la verdad emergiera en esta compleja red de corazones y secretos? La historia apenas comenzaba. Gabriel sintió que su corazón latía con furia, como si quisiera romper las cadenas de duda que lo mantenían atado a la sombra de la puerta. La función de su mundo se desvanecía mientras la imagen de Sofía con Leo lo envolvía en una maraña de emociones antagónicas. La calidez de aquel gesto maternal contrastaba con el frío en su pecho. Estaba atrapado en un laberinto de celos y anhelos, cada paso que Sofía daba con el pequeño se sentía como una puñalada en su orgullo. No podía permitir que ese momento se prolongara, así que dio un paso firme, rompiendo el silencio como si fuera un trozo de cristal. Sofía giró la cabeza, y su sorpresa fue palpable. Sus ojos, iluminados por una mezcla de alegría y temor, lo desnudaron a él. Era un testigo no deseado de algo sagrado. La luz de la lámpara delineaba su rostro, y por un instante, Gabriel vio no solo a su empleada, sino a una mujer con sueños y deseos. ¿Qué estás haciendo aquí a esta hora? Su voz sonó más dura de lo que pretendía. Las palabras salieron como un disparo, y Sofía se quedó quieta, paralizada. Leo, sintiendo la tensión, dejó escapar un suave llanto, el sonido llenó el aire with un eco intenso que amplificó la incomodidad de la situación. Yo, solo estaba enseñándole a caminar, murmuró Sofía, con la luz temblando en sus ojos. Gabriel notó un ligero temblor en su palabra, un indicio de la agitación que había provocado. Era una respuesta demasiado simplista para un mar de emociones que se arremolinaba en su interior.
¿No podía ver que había mucho más en juego? Cada palabra de ella parecía desnudarse con la frialdad de su voz, sacándole a Gabriel un deseo oculto de conocer su verdad. ¿Tu hora de trabajo no ha terminado? La voz de Gabriel sonó cargada de interrogantes. La tensión se extendía, como una cuerda que se estiraba a punto de romperse. Sofía cerró los ojos un momento, buscando un refugio en su mente, y cuando los abrió, el miedo se había transformado en determinación. No se trata solo de ser su empleada. Él es parte de mi mundo ahora. Gabriel se sintió atravesado por su declaración. No puedo dejar que su ausencia lo consuma, así que estoy aquí. Cada palabra que salía de Sofía era como un golpe en el estómago, y de repente, estaba claro para él que lo que sentía por ella no era mero deseo. Era la complicidad de dos almas que habían sido arrastradas a reclamar una parte del otro. Justo cuando la tensión alcanzaba una cresta insostenible, una exclamación resonó en la casa: «Papá, mira». Leo había comenzado a caminar hacia él, tambaleándose pero decidido, como si el amor que Sofía le había transmitido lo empujara a dar ese paso. Gabriel sintió que su pecho se inundaba de emociones a punto de estallar. Extendió sus brazos, pero el instante se volvió un torbellino de sentimientos encontrados. ¿Ahora qué? Apenas había descubierto un amor oculto, y el pequeño Leo lo estaba empujando hacia lo desconocido. La aparición de su madre, Clara, quien había estado en un viaje de negocios, sorprendió a Gabriel. La puerta del pasillo se movió, y la figura de Clara apareció, iluminada por el resplandor de la luna. «¿Sofía?» La voz de Clara contenía la fragancia del peligro. La atmósfera, antes cargada de ternura, se transformó instantáneamente en una tormenta de secretos y confrontaciones. ¿Qué pasaría cuando la verdad estallara? ¿Podría Gabriel enfrentar los ecos del pasado mientras intentaba proteger lo que más amaba? El camino se hace más peligroso, y la historia apenas empieza a revelarse. La mirada de Clara apuñaló la escena. El rostro de Gabriel se tensó mientras observaba a su madre, el gesto de sorpresa transformándose rápidamente en uno de desdén. Sofía, en cambio, pareció encogerse en su presencia, un pequeño destello de vulnerabilidad que no pasó desapercibido. «Esto es, no lo que parece», tartamudeó Sofía, sus manos temblorosas moviéndose nerviosamente hacia su cabello, buscando un refugio en su propia cabellera. Gabriel sintió que el aire se volvió más denso, como si cada palabra fuera una bomba lista para estallar. No podía dejar que Clara, con su juicio inminente, arruinara lo que comenzaba a florecer entre él y Sofía. ¿Y qué se supone que deba pensar? Un niño pequeño y tú a esta hora. Clara exclamó, su voz resonando como un trueno, llenando la habitación con la tiranía de su desaprobación. Él no es solo un niño, intercedió Gabriel, el fervor en su voz sorprendiendo incluso a sí mismo. Sofía no es solo una empleada. Ella está aquí para ayudarme, y para ayudar a Leo. Cada palabra que pronunció se clavaba en su pecho, la verdad abriéndose paso a través de su angustia. ¿Y eso justifica que se queden juntos en la oscuridad de la noche? La mirada de Clara se endureció. Gabriel, no hay nada limpio en esta situación. Debes estar atento, este es nuestro hogar. El estruendo en la voz de su madre lo hizo tambalear, el calor de su defensa se enfrió rápidamente. Pero Sofía, con la gracia de un náufrago aferrándose a la esperanza, levantó la mirada y se dirigió a Clara. Él necesita amor, y estoy aquí para darle apoyo. Su voz tembló, pero el brillo en sus ojos era como un fuego vivo que necesitaba ser reconocido. Gabriel sintió el agobio del conflicto interno, era un hijo, un amante, un amigo. Pero Clara no iba a ceder. ¿Y qué te hace pensar que tú eres la indicada para ello? Estás cruzando líneas que no puedes volver a dibujar. Sofía, en un acto que parecía desafiar las reglas del mundo, apretó la mano de Leo con fuerza. Yo soy todo lo que puedo ser para él en este momento. No puedo evitarlo. No quiero que su vida esté marcada por la ausencia de su madre. La claridad en su voz cortó la confusión y el resentimiento que lo rodeaban, pero el ataque de Clara no terminó ahí. Sus ojos se llenaron de preocupación, había secretos suficientemente oscuros como para oscurecer el brillo del amor naciente que comenzaba a formarse entre ellos. No puedes dejar que esto te consuma. No sabes lo que ella ha hecho, lo que significan sus acciones para nuestra familia. Las palabras de su madre se convirtieron en un eco aterrador. Dentro de él, una tormenta de recuerdos olvidados emergió, saltando a la superficie, trayendo al alma un mar de rancors latentes.
Clara sabía más de lo que decía, y Gabriel lo sabía. La chispa de incertidumbre se encendió en su mente. ¿Qué estás diciendo? Él exigió, su voz ahora un susurro lleno de temor. Sofía lo miró, una mezcla de confusión y dolor en sus ojos. La luz entre ellos palpitaba, como el fuego que se esfuerza por no apagarse. Clara abrió la boca, como si estuviera a punto de revelar un secreto mortal, cuando las luces comenzaron a parpadear. Una sombra se deslizó por el pasillo, un movimiento fuera de lugar que hizo que todos se giraran. El aire se volvió eléctricamente pesado, como si una advertencia colgara sobre ellos. ¿Quién o qué era? La tensión se acumuló con cada segundo que pasaba. Gabriel sintió su corazón latir con fuerza, y supo que la verdad estaba a punto de desvelarse de una forma que ni siquiera había imaginado. La oscuridad del pasillo parecía cobrar vida, y el instante se detuvo en una suspendida agonía. Justo cuando la figura emergió de la sombra, una voz resonó en el aire: no deberían estar aquí. Un nuevo dilema se alzó en la habitación, y todo lo que conocían estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Quién había interrumpido su momento? El silencio fue absoluto, como un grito reprimido. Gabriel pasó de la indignación a un profundo temor. La figura emergente, enmarcada por sombras, era un hombre alto con una presencia intimidante. Su voz resonaba con un eco de autoridad. Gabriel sintió que algo se rompía en su interior. ¿Quién eres tú?, preguntó Clara, desafiando la oscuridad con la valentía que solo una madre conoce. La voz de Clara temblaba, pero tenía un filo cortante. El extraño la ignoró, centrando su mirada en Gabriel. Gabriel Griego, el hombre dijo en tono grave, el nombre de su familia cayendo como una losa en el aire: necesito hablar contigo. Los ojos de Sofía se abrieron como platos, su inquietud se transformó rápidamente en miedo palpable. Gabriel se sentía atrapado. No sé de qué estás hablando. ¿Por qué entraste en mi casa? La pregunta salió con menos confianza de lo que deseaba. Porque no puedes esconderte para siempre. El extraño hizo un movimiento, señalando en dirección a Sofía. Ni tú, ni ella. El pulso de Gabriel se aceleró, el miedo se mezclaba con un sentido creciente de responsabilidad. ¿Quién eres?, exigió con más firmeza, sintiendo que necesitaba proteger a Sofía y a Leo. Soy quien está investigando la verdad, respondió el hombre, y sus ojos brillaron con determinación. Y lo que has estado haciendo aquí no es lo que parece. Ya lo sabe la comunidad, ya lo sabe tu madre. Gabriel sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Qué sabía su madre? Las palabras no encontraban un camino claro en su mente. Sofía, metida a su lado, temblaba y Gabriel quería abrazarla, asegurarle que todo estaría bien, aunque el aire parecía volverse más denso con incertidumbres. No entiendo, murmuró Gabriel, buscando respuestas en el rostro inexpresivo del extraño. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿De qué verdad hablas? Tu padre, el hombre comenzó, pero la frase se cortó bruscamente por una risa burlona que surgió de Clara. ¿Mi padre, qué?, preguntó Gabriel, con la sensación de que una tormenta se desencadenaba en su corazón. El ambiente estaba cargado de tensión, y la mirada desafiante de Clara parecía decir que ella ya conocía parte del misterio. Tu padre está involucrado en algo que va mucho más allá de esta familia, continuó el hombre. Y tú, Gabriel, estás en medio de ello. La única forma de salir de esto es enfrentarlo. La advertencia fue como una cuchillada en el aire. ¿De qué estás hablando? Esto no tiene sentido. Gabriel sentía como los cimientos de su vida habitual se desmoronaban. Sofía lo miraba con preocupación, sus ojos reflejaban un temor profundo, casi tangible. Hay vínculos que ignoras, secretos que podrían desestabilizar todo lo que conoces. Y hay fuerzas que buscan silenciar esas verdades. La voz del extraño era casi un susurro, como si las paredes mismas estuvieran escuchando. Una oleada de desconfianza lo atravesó. Era el dilema que Gabriel había estado eludiendo. ¿Era Sofía parte de ese secreto o ella era la única que podría liberarlo? Justo en ese momento, un grito ensordecedor rompió el silencio. Leo había comenzado a llorar en la otra habitación, y el sonido reverberó como un golpe a la conciencia de Gabriel. Corrió hacia el sonido. Pero al hacerlo, no pudo evitar sentir el peso de la verdad acechándolo. ¿Estaba preparado para enfrentarse a la oscuridad de su familia?
Podría salvar a Sofía y a sí mismo de un destino que parecía inevitable. La sombra en el pasillo parecía cobrar vida, y en el instante justo antes de que Gabriel cruzara la puerta, el extraño dijo: no hay vuelta atrás. La verdad se acerca, y cuando llegue, no habrá quien los proteja. Las palabras del hombre se quedaron flotando en el aire, como una promesa de caos inminente. Gabriel supo que todo estaba a punto de cambiar, y que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Cómo enfrentarían juntos lo que escondía su pasado? El grito de Leo resonó como un eco desesperado en la mente de Gabriel. Con el corazón en un puño, cruzó el umbral hacia la habitación de su hijo. La luz tenue de la lámpara al fondo iluminaba una escena que le hizo detenerse en seco. Sofía, con paciencia infinita, sostenía la manita del pequeño mientras él intentaba dar sus primeros pasos. ¿Qué haces? La pregunta salió de los labios de Gabriel como si estuviera oteando en un abismo. La pregunta no solo buscaba una respuesta, sino que pedía a gritos comprensión ante lo inesperado. Sofía giró la cabeza, su expresión se tornó una mezcla de sorpresa y miedo. Yo, solo lo ayudaba. Su voz era un susurro, claro y tembloroso a la vez. Gabriel sintió como cada palabra se hundía en su pecho, abriendo una herida que ya no sabía si podía cerrar. Algo en su interior se quebró con la verdad de esos momentos. ¿Era tan simple el hecho de ayudar? El extraño en la sala había dejado claro que lo que parecía ser una vida normal estaba a punto de volverse insostenible. Él necesita, empezó a explicar Sofía, pero Gabriel no podía evitar interrumpirla. ¿Necesita qué, Sofía? ¿Acaso estás tratando de enseñarle algo que yo no puedo? La frustración se manifestaba como un puñal afilado, cortando los lazos de confianza que había construido con ella. Gabriel. Clara apareció en la puerta, como un escudo que intentaba calmar las llamas. No es el momento. Necesitamos hablar. Todos. No, necesito saber qué está pasando, ahora, insistió Gabriel, su voz más firme, casi autoritaria. Sofía lo miraba fijamente, y en sus ojos había una tristeza reservada que lo desarmaba. La atmósfera en la habitación era electrificada, un campo de batalla emocional. Leo, ajeno a la tensión, dio un paso tambaleante hacia su padre, y Gabriel se agachó instintivamente, extendiendo los brazos. Pero la imagen de Sofía enseñándole a caminar, una actividad tan simple, le hizo sentir un vacío que nunca había experimentado. ¿Acaso ella estaba ocupando un lugar que le pertenecía? Mientras tanto, el extraño permanecía al fondo, observando como un espectador silencioso, esperando un momento oportuno para romper la inercia que dominaba la habitación. Gabriel, Clara rompió el silencio. Lo que ese hombre dijo es serio. Hay cosas en nuestra familia que nunca hemos confrontado. Tu padre, su voz se quebró, y Gabriel vio cómo se llenaban de lágrimas sus ojos. ¿Qué hay de mi padre? ¿Qué más me oculta? La intensidad de su voz reverberó en las paredes. Cada palabra era como una flecha disparada al aire, buscando respuestas que se sentían cada vez más esquivas. Él no solo está relacionado con nuestra familia, Clara continuó, sus palabras volando como hojas arrastradas por el viento. Hay una red, Gabriel. Una red que se ha estado tejiendo por generaciones. Y no solo involucra dinero y poder. Está lleno de secretos oscuros que pueden arruinar nuestras vidas. La comunidad, tu madre, todos están al tanto. Sofía retrocedió un paso, recibiendo el impacto de las palabras de Clara como si fueran un golpe. Eres parte de esto también, Sofía. La acusación de Clara colisionó, y un aire de tensión se instaló. Gabriel la miró, sintiendo que las palabras que no había querido pronunciar ahora salían a la luz, cabalgando en el caos de su mente. Igual que Leo, susurró Sofía, incluso su tono había perdido fuerza. Se sintió atraída hacia Gabriel, como si su cercanía pudiera ofrecerle alivio en medio de tan inesperada tormenta. ¿Qué quieres decir? ¿Me estás diciendo que mi hijo es parte de alguna locura? Su voz se quebró, el miedo estrangulando su razón. Solo déjame explicarte, Sofía comenzó, pero el sonido de un vidrio rompiéndose en la sala interrumpió lo que iba a decir. El extraño se movió con velocidad, y Gabriel sintió que un nuevo peligro emergía de entre las sombras, amenazando con tragarlos a todos. No. Quédate aquí. Gabriel empujó a Sofía hacia atrás, su instinto paternal encendiéndose. La tensión se palpaba en el aire, y cada segundo parecía alargarse. En una pesadilla, un segundo grito desgarrador
y en ese momento, Gabriel comprendió que aún había más secretos ocultos. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y en la penumbra, las fuerzas que habían estado esperando su momento finalmente harían su movimiento. ¿Quién era realmente su padre, y qué precio tendría que pagar para descubrirlo? La angustia vibraba en el aire, como un hilo tenso dispuesto a romperse. Gabriel sintió que el tiempo se había detenido, y su mente se llenó de imágenes frenéticas. Las palabras de Clara se repetían en su cabeza como un mantra: secretos, redes, mentiras. Todo lo que había creído verdadero empezaba a desmoronarse. Vamos, ordenó, tomando a Leo en brazos. El pequeño lo miró con ojos inocentes, ajeno al caos que lo rodeaba. Sofía había dado un paso atrás, como si intentara diluirse en la sombra de la habitación, y Clara permanecía quieta, el rostro pálido. Aún podían escuchar el ruido que provenía del salón, un sonido desastroso. Otra pieza de cristal se rompió, y el extraño, siempre al acecho, se inclinó ligeramente, como si la escena fuera un espectáculo fascinante. «Contéstame, Clara. ¿Qué significa todo esto?» Gabriel buscaba respuestas, pero sus palabras se habían vuelto un grito en el vacío. Tuvo que decidir rápido. La tensión le presionaba el pecho, y el instinto guerrero se apoderaba de él, ansioso por proteger a su familia. «Detrás de todo esto hay más de lo que pensamos», comenzó Clara, su voz temblorosa. «El hombre que está ahí, él sabe cosas. Cosas que no hemos querido ver. Tu padre era parte de un juego peligroso». «No tengo tiempo para juegos». Gabriel la interrumpió, su enojo flameando como un fuego en una tormenta. «Mi hijo no puede ser parte de ilustraciones malditas». En ese momento, el extraño se acercó, su sombra alargándose y envolviéndolos a todos. ¿Pueden sentir la tensión? Cuando se rompe el cristal, se desata lo inevitable, dijo con tono sereno, como si hablara de cualquier cosa que no fuera la vida de ellos. Gabriel se sintió atrapado en la telaraña que les rodeaba, cada hilo de la red familiar tirando de él. ¿Qué sabes sobre mi padre? Háblame, enfrentó al extraño sin vacilación, pero su voz cargaba más inquietud que desafío. El hombre sonrió, una mueca fría. Su legado es un secreto compartido, Gabriel. Uno que ahora atañe a tu hijo. Sus palabras se deslizaron en el aire como veneno, y por un instante, todo se congeló. ¿Qué quieres decir? ¿Cuál es la conexión?, preguntó Sofía, su voz ya no era de súplica, sino de desafío. Es simple, el extraño continuó, mientras avanzaba hacia ellos. Los niños, especialmente aquellos que portan la sangre de su padre, son clave para el equilibrio de la red. Su esencia, la potencia que representan son la solución o el problema. Gabriel sintió que el aire se le hacía espeso. La mirada del extraño era penetrante, como un explorador en busca de tesoros ocultos. Su inquietante calma contrastaba con la tormenta interna que se desataba en él. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Dejar todo esto? ¿A qué precio? Clara, ahora tenía lágrimas en los ojos, reflejo de una desesperación que amenazaba con derrumbarla. Leo, en sus brazos, al parecer no tenía idea de lo que se cocinaba detrás de ese relato. Gabriel le acarició la cabeza, buscando refugio en su inocencia. Esto no puede afectar a mi hijo, murmuró para sí, sintiendo un nudo creciente en su garganta. Una risa amarga salió de los labios del extraño. Los costos siempre son altos. La familia es un juego donde, a veces, se pierde lo más querido. De pronto, otro estruendo rompió el hechizo. Era como si la casa misma supiera que un límite había sido cruzado. Los gritos se habían intensificado, y el sonido sordo de muebles volcando resonaba en el pasillo. Sofía alargó el brazo como si quisiera detener la tormenta que se avecinaba. Gabriel giró la cabeza hacia la salida. ¿Qué está ocurriendo ahí? Clara, debemos irnos, proteger a Leo. En ese instante, el extraño hizo un gesto que paralizó a Gabriel. No puedes irte. Todavía no has visto la verdad. Ya es demasiado tarde para escapar de lo que eres. De lo que tu familia es. El rostro de Gabriel se congeló. La sensación de que había cruzado una puerta de no retorno se instaló sobre él como un manto pesado. De repente, un silencio absoluto se apoderó de la habitación. La presión en el aire era palpable, como él. Momento antes de que estalle una tormenta. El extraño sonrió de nuevo,
y esta vez su mirada cargaba un aviso: las revelaciones son inminentes, y lo que está por venir cambiará todo. Gabriel sintió como todo en su interior se removía, la urgencia de saber, de entender lo que se cernía sobre él y su familia, era desesperante. Las puertas de la verdad estaban a punto de abrirse, y él no podía rendirse, pero, ¿quién era en realidad su padre, y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger a Leo de la oscuridad que acechaba? Las respuestas estaban cada vez más cerca, pero la pregunta era, ¿estaban listos para enfrentarlas? Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la espalda al escuchar la risa del extraño. Era una risa que revelaba un conocimiento profundo, secretos ocultos que amenazaban con salir a la luz. El silencio era pesado, una cortina oscura que se había cerrado súbitamente sobre ellos. ¿Qué verdad?, preguntó Clara, su voz apenas un susurro. ¿Qué sabes de nosotros? Necesitamos respuestas ahora. El extraño se inclinó hacia adelante, como si estuviera compartiendo un secreto sórdido. La verdad que buscan está más allá de su comprensión. Es una verdad que ha estado dormida, ocultándose entre las sombras de su propia historia. Su mirada se desvió brevemente hacia el pasillo, donde el sonido de caídas y gritos continuaba resonando, creando una sinfonía de caos. Gabriel sintió un nudo en el estómago. La urgencia del momento lo empujaba a actuar. No podemos quedarnos aquí. Mi hijo necesita salir de esto. Con decisión, dio un paso hacia la puerta, pero el extraño levantó una mano, bloqueando su camino. ¿Y si les digo que la salvación de su hijo está íntimamente ligada a esta oscuridad? La sonrisa del extraño se amplió, y Gabriel sintió su corazón detenerse por un instante. «Basta», gritó Sofía, su voz rompiendo la tensión. «Podemos encontrar una manera de salir sin escuchar más locuras». ¿Locuras? Miren sus reflejos, replicó el extraño, su tono ahora firme y amenazante. Lo que ocurre en ese pasillo es solo el eco de lo que yace en su propio ser. Están al borde de una revelación, pero la verdad a menudo viene acompañada de terribles consecuencias. El rugido de un mueble volcando resonó desde el salón y el sudor comenzó a acumularse en la frente de Gabriel. Sabía que permanecer allí solo alimentaba el peligro. La oscuridad los acechaba, todo fluidificando ante sus ojos. Leo. Gabriel giró bruscamente hacia su hijo, a quien había estado abrazando con fuerza. El pequeño miraba con curiosidad, inocente a la tempestad que los rodeaba. Sin embargo, esa inocencia solo le confería a Gabriel más determinación. No permitiré que esto lo afecte, musitó entonces, como si el universo hubiera decidido intervenir en ese instante. Las luces comenzaron a parpadear ominosamente. Una sombra pasó veloz, y un grito desgarrador emergió del pasillo. Gabriel apretó a Leo contra su pecho y miró a Clara y Sofía, la desesperación dibujada en sus rostros. Sabía que el tiempo se agotaba. Muramos luchando o corramos, pero no nos quedemos aquí, propuso Clara, su voz resonando con un nuevo fervor mientras decidía su destino. Gabriel asintió y se movió hacia la puerta, decidido a abrirse camino, cuando el extraño, con su mirada profunda e inquietante, pronunció unas palabras que le helaron la sangre. Si se van ahora, nunca podrán deshacer lo que está por venir. La sangre siempre reclama lo que le pertenece. Esa advertencia reverberó en su mente mientras se precipitaban al pasillo. Con cada paso, la atmósfera se tornaba más pesada. El aire parecía vibrar a su alrededor, como si cada paso resonara con el eco de antiguas palabras pronunciadas en la oscuridad. Gabriel se detuvo abruptamente en medio del pasillo. ¿Qué significa eso? ¿De qué sangre hablas? El extraño no respondió, pero una brisa helada recorrió el pasillo, trayendo consigo un susurro que parecía hablar desde lo más profundo del pasado. Estás destinado a enfrentar lo que eres. El tiempo se acaba y la verdad es tu única salvación. Justo entonces, la puerta del salón se abrió con un chirrido escalofriante, revelando una escena que congeló la sangre de Gabriel. Ante él, hombres enmascarados se lanzaban al ataque, buscando lo que habían venido a reclamar. La oscuridad que habían temido había llegado a ellos. El eco del grito de desespero resonó mientras Gabriel sentía que el suelo se movía bajo sus pies. No había tiempo para pensar, tenía que pelear, proteger. «¿Estás listo?», le susurró Clara al oído, y era la primera vez que vio la determinación reflejada en su mirada. «Siempre», exclamó Gabriel mientras se preparaba para hacer frente a lo que estaba por llegar. Pero la pregunta retumbaba en su mente: ¿serían capaces de afrontar las verdades escondidas en sus corazones?
El cielo se oscurecía y una tormenta no solo de lluvia, sino de secretos se avecinaba. ¿Y lo que estaba por desatarse cambiaría todo, pero a qué precio? El caos estalló en el pasillo. Gabriel sintió el empuje de su instinto paternal, abrumándolo como un torrente. La figura oscura de uno de los enmascarados se acercaba rápidamente, y con un rugido primal, el hombre lanzó su brazo hacia él. Sin pensar, Gabriel se lanzó hacia un lado, rodando sobre el suelo frío y brillante. Leo seguía en sus brazos, ajeno al peligro, su seguridad era lo único que le importaba. Clara, Sofía, aléjense, gritó, con la voz quebrándose por la adrenalina. Las mujeres se habían quedado paralizadas, incapaces de captar la magnitud del peligro. Las luces continuaban fallando, dando lugar a sombras danzantes que parecían cobrar vida. Un segundo enmascarado apareció, con un aire de determinación que lo hacía aún más aterrador. Gabriel se levantó de un salto, levantando a Leo con él, su pequeño cuerpo temblando. Miró brevemente a las mujeres. «No hay tiempo. Corran hacia la salida». Pero su voz se ahogó en el estruendo del ambiente, los gritos y el sonido de la lucha se absorbían en el aire, transformándose en una cacofonía ensordecedora. Gabriel corrió hacia el lado opuesto al enmascarado, con cada paso, sintiendo como si el corazón le palpitara en la garganta. La urgencia por proteger a Leo revolucionaba su sangre, lo empujaba a cada decisión. «No hay salida», gritó Clara, su voz resonando desesperadamente mientras intentaba encontrar una ruta segura. «Están rodeados». El miedo mordió la piel de Gabriel como un perro rabioso. «Crash». Un golpe resonó al otro lado de la habitación. Sofía empujó a Clara hacia la esquina, buscando una forma de escabullirse entre los muebles que servían como barricada. «Aquí», señaló Sofía, apuntando a una pequeña puerta de servicio al fondo. Gabriel sintió un destello de esperanza y se abalanzó hacia ellas con la determinación renovada de un león. Cuando llegaron a la puerta, sin embargo, un grito desgarrador cortó el aire. Era un sonido desgarrador, lleno de angustia y pérdida. Gabriel se detuvo, el terror helándole la sangre. «¿Qué fue eso?», musitó, el pánico nublando su juicio mientras giraba la cabeza, buscando el origen de ese lamento. El extraño, aún presente en su mente, resonó como un fantasma, sus advertencias retumbando. «La sangre reclama lo que le pertenece». Pero no había tiempo para pensar en profecías. «Rápido», instó. Abrí la puerta y la empujaron, casi desesperados, cuando la imagen de un hombre enmascarado estuvo justo detrás de ellos, su mirada embrujada por una fuerza oscura. «No lo permitiré», exclamó Gabriel mientras contenía la respiración. La certeza de que no podría dejar que el peligro se acercara más, se instaló en él, como un fuego voraz. Lanzó su peso contra la puerta en un intento por cerrarla, y con un grito de fuerza, empujó con todas sus fuerzas. El enmascarado, sorprendido, tropezó hacia atrás, impactándose contra una pared, pero no caía. Con un rápido reflejo, Gabriel aprovechó ese instante de confusión y se abalanzó nuevamente hacia adelante, buscando desviar su atención hacia la salida. Mientras la batalla giraba a su alrededor, una figura emergió del rincón sombrío del pasillo. Era el extraño, con su mirada helada y sonrisa inquietante, observando la escena como si fuera un espectador de un drama macabro. «Ustedes nunca deberían haber salido de la sombra», dijo, su risa resonando como un eco distante. «Deberían haber enfrentado la verdad». Gabriel sintió que se le encogía el corazón. ¿Por qué el extraño continuaba allí? ¿Qué conexión tenía con ellos? «Sofía». «Clara», gritó, los nombres saliendo de su boca mientras el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La lucha no solo era física, era una batalla por sus almas. «Leo», recordó, cuando el pequeño lloró, buscando a su padre, y la realidad se volvió aún más vertiginosa. La oscuridad estaba en todos lados y aquellos rostros enmascarados parecían multiplicarse, formando un enjambre que avanzaba hacia ellos. El extraño se acercó más, sus palabras cargadas de símbolos ocultos. «La verdad siempre resuena en las sombras. No pueden escapar de su linaje debido a que hay cosas que la sangre no perdona». Y entonces lo comprendió, la lucha no era solo por su hijo, era por su vida, y la respuesta a la verdad familiar que nunca había querido aceptar. «Avancemos», gritó Gabriel, mientras el terror colocaba su corazón en su garganta. Con la adrenalina al borde, se lanzó hacia el umbral, con cada susurro de la verdad resonando en su mente como un tambor percutiente. En ese momento, un nuevo grito, más fuerte y agonizante resonó detrás de ellos.
Gabriel se giró, y al hacerlo, vio algo que le heló la sangre. Una figura conocida, atrapada entre las sombras, con un destino oscuro y un pasado que finalmente iba a saldarse. ¿Qué has hecho? Su corazón se hundió, los ecos del pasado regresaron, y la línea entre sobrevivir y sucumbir se resquebrajó, todo estalló. El tiempo se detuvo. La verdad aguardaba en la oscuridad, y el precio a pagar podría ser más alto de lo que habían imaginado. ¿Podrán Gabriel y su familia desentrañar la red de secretos antes de que sea demasiado tarde? Gabriel contuvo la respiración, los ojos fijos en la figura que había emergido de la penumbra. Tan familiar, y a la vez tan surrealista en medio de la pesadilla que enfrentaban. Era Mariana, su hermana, a quien había dado por desaparecida años atrás. La angustia y la rabia se entremezclaron en su pecho al ver su mirada llena de dolor. Mariana, la voz se le quebró al pronunciar su nombre. Ella estaba de pie, temblorosa, con el rostro pálido y los ojos húmedos. El caos a su alrededor parecía desvanecerse, convirtiéndose en un susurro lejano mientras su atención se centraba solo en ella. Gabriel, gritó, extendiendo las manos hacia él, pero el sonido de su nombre fue ahogado por el murmullo de las sombras que se acercaban, enmascaradas y amenazantes. No. No te acerques, gritó una de las enmascaradas al ver a Mariana, su voz cargada de odio. Instintivamente, Gabriel empujó a Sofía y Clara hacia un lado, dejándolas a salvo detrás de él. ¡Corre! Llévate a Leo, ordenó, sin quitar la vista de su hermana. El pánico irrumpió nuevamente. Mariana retrocedió unos pasos, y Gabriel pudo ver que el terror la había consumido. Ellos vienen por mí, Gabriel. No hay tiempo. Su voz se quebró mientras miraba fijamente a las figuras encapuchadas que se acercaban con más determinación. No puedo dejar que te hagan daño. Todos necesitamos salir de aquí, respondió él, luchando entre la necesidad de proteger a su familia y el deseo de saber qué había pasado con ella durante todos esos años. Es una trampa. No deben confiar en ellos, murmuró Mariana, su expresión de dolor hurgando aún más en el alma de Gabriel. Las luces parpadeaban, creando inquietantes sombras que tomaban formas amenazantes. Detrás de él, Sofía y Clara intentaban proteger a Leo, pero el niño comenzaba a llorar, el sonido agudo desgarrando la tensión en el aire. Gabriel podía sentir cómo la ira y el miedo se agolpaban en su pecho. Sofía, Clara. Aseguren la puerta. No podemos dejar que entren. Desgarrador, el eco de los gritos resonaba cada vez más cerca y la atmósfera se volvía irrespirable. Gabriel echó un vistazo a la pequeña puerta de servicio un par de metros más allá. Era su única oportunidad. Si no enfrentamos esto juntos, no saldremos de aquí, gritó, la determinación brotando de su interior. No obstante, Mariana temía lo que debían enfrentar. Es el pasado, Gabriel, no puedo escapar de lo que hice. Su voz repleta de angustia hizo que Gabriel se detuviera por un instante. ¿Qué significaban esas palabras? Las sombras parecían alimentarse de sus dudas. Ninguno de nosotros puede escapar de lo que somos. Pero esto no es el final, insistió Gabriel, moviéndose hacia ella. Ven, vamos a salir de aquí. Pero su hermana dio un paso atrás, y Gabriel pudo ver el miedo reflejado en su mirada. En ese momento, el primer enmascarado se abalanzó, y la certeza del peligro irrumpió en el cuarto. Gabriel dio un paso adelante, empujando a Mariana detrás de él, decidido a proteger lo que quedaba de su familia, cuando de repente, un crujido resonó en el suelo. El pasillo se sacudió, y las luces comenzaron a parpadear frenéticamente. Todo se descontroló a su alrededor. Sin pensar, Gabriel se lanzó hacia la puerta de servicio con las mujeres y Leo detrás de él, mientras la oscuridad parecía cobrar vida. Las sombras alcanzaban sus pies, arrastrándolos, queriendo atraparlos de nuevo en la vorágine de su pasado. No miren atrás. Corran, gritó, empujando a su pequeña familia hacia adelante, su corazón palpitando con fuerza. Sin embargo, la urgencia de la situación lo alcanzó. ¿Qué secretos oscuros tendrían que confrontar si lograban salir? Y justo cuando parecían estar a salvo, una voz resonó, fría y aterradora: el pasado nunca olvida, se prepara para cobrarse lo que es suyo. Gabriel se detuvo en seco, sintiendo que un sudor frío le recorría la espalda. La puerta estaba cada vez más cerca, pero ¿qué esperarían al otro lado? La única salida parecía estar rodeada por recuerdos, y el fin de su lucha estaba cada vez más próximo, sus cabos atados unos a otros en la red oscura que los envolvía. Estamos listos para enfrentar lo inevitable, declaró alguien detrás de él.
La angustia y la inseguridad refractaban su voz al unísono, y así, con el destino de todos colgando de un hilo, se preguntó, ¿acabará en tragedia, o podrán finalmente iluminar la oscuridad que los persigue? La tormenta rompió, y Gabriel sintió el caos desatarse a su alrededor. Las figuras enmascaradas avanzaban con la ferocidad de un torrente, pero él era más rápido, su instinto paternal lo guiaba. Sofía, Clara. Hacia la salida, gritó, mientras las sombras parecían cobrar vida, como serpientes buscando su presa. La puerta de servicio estaba a pocos pasos, un camino hacia la salvación. Sin embargo, el miedo se cernía en el aire, pesado como una manta, sacudiendo su determinación. No podemos rendirnos, murmuró entre dientes, empujando a Leo hacia adelante, su pequeño cuerpo tembloroso aferrándose a su hombro. A su lado, Sofía y Clara corrían con toda su fuerza, la mezcla de adrenalina y desesperación llenando el espacio entre ellos. Por favor, Gabri, clamó Clara, mientras el llanto de Leo resonaba como un canto a la vida, un recordatorio de todo lo que estaba en juego. Ya casi llegaban al umbral cuando una de las sombras se lanzó con un rugido, un grito ahogado que hizo que el pecho de Gabriel se oprimiera. Con un movimiento rápido, giró y se interpuso entre Leo y el enmascarado. El chispazo de un combate estalló. Golpes resonaron, y el cuerpo de Gabriel se movía como un resorte, sacando fuerzas donde ya no había. No dejaré que te hagan daño, exclamó. El enmascarado no era solo un enemigo, era una sombra del pasado, un recordatorio de todo lo que había temido. Por un instante, Gabriel vio en sus ojos la misma desesperación, la misma urgencia de sobrevivir. La lucha no era solo física, era el eco de antiguas batallas, de secretos aferrados con garras de acero. La sangre reclama lo que le pertenece, resonaba en su mente con cada golpe que lanzaba. Clara se lanzó a su lado, arrojando un objeto contundente contra el enmascarado, mientras Sofía sujetaba a Leo, quien a su corta edad ya comprendía que la vida a menudo exige sacrificios terribles. Vamos, gritó Gabriel, y aunque el miedo se arrastraba en su corazón, también había destellos de valentía. Finalmente, con un ímpetu final, lograron empujar al enmascarado hacia atrás, y Gabriel se desvió hacia la puerta de servicio. Con un manojo de decisiones rápidas, empujó a Sofía y Clara hacia el paso. Salgan, yo aseguraré la salida, ladró. No. No te quedes, gritó Sofía, pero Gabriel había hecho su elección. En su pecho, el deseo de proteger a su familia era más fuerte que cualquier sombra que pudiera acecharlo. Con un giro, el enmascarado se levantó, decidido a romper la última barrera de defensa. Gabriel sintió que el mundo giraba mientras el tiempo se iba desvaneciendo. Pero no podía mirar atrás. La verdad sobre su familia, el oscuro legado que acechaba, todo se precipitaba a un solo ángulo, proteger a Leo y dar un paso hacia lo desconocido. Con un grito feroz, el enmascarado se lanzó hacia él. Pero justo en ese instante, un relámpago iluminó el pasillo, revelando todos los secretos que había estado esquivando, la verdad que siempre había existido. Mariana, gritó, mientras un torrente de recuerdos inundaba su mente. La figura de su hermana se reflejaba en cada enmascarado que había acechado su hogar. Todo era parte de un hilo que conectaba su vida, sus decisiones. Gabriel se movió con valentía, girando para enfrentar a la figura. Suficiente, dijo, con una voz sólida. La batalla no sería solo física, sino también emocional. La sangre, la familia, los secretos que sellaron su destino, todo estaba ahí, palpando la realidad. Ya no más, exclamó, dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario, listo para desatar la tormenta que había estado callando. Mientras empujaba la puerta hacia un nuevo mundo, el eco de la oscuridad rompía con fuerza. Hacia la luz, resonó en su mente, y sintió que cada paso que daban hacia el exterior podía ser la confrontación que habían temido. La tormenta estaba fuera, pero también había esperanza, la posibilidad de un nuevo comienzo alejado de los secretos. Finalmente, cruzaron la puerta, el sol comenzaba a asomarse, un destello de esperanza brillante. Sin mirar atrás, Gabriel apretó a Leo contra su pecho, escuchando el sonido del éxito en el llanto de su hijo, un grito de liberación. Los rayos de luz cortaban la oscuridad, y aunque el camino sería difícil, estaban listos para enfrentarlo juntos, porque al final, la familia es lo que da sentido a todo. Ellos eran la verdad y la luz en medio de la tormenta, dispuestos a reclamar su futuro. Pero tú, lector, no dejes que esta historia termine aquí.
Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las fascinantes historias exclusivas que vendrán. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más gente disfrute de relatos como este. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que podría suceder después. Comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que merecen saber cómo termina esta historia. Este es el momento de mostrar tu apoyo, haz que tu voz cuente, ya no esperes ni un segundo más.